Buenos días a todas las compañeras y compañeros. Muy agradecido por la invitación del PT. Los compañeros del PT me pidieron que diera esta conferencia sobre Simón Bolívar y nuestra independencia. Yo se la quiero dedicar al comandante Hugo Chávez. Ahora voy a explicar por qué, no por demagogia ni por oportunismo, sino por razones bastante precisas, pero quería mencionar, porque también me pidieron antes de empezar otros compañeros que, aunque sea hiciera mención, que en Argentina hay 2 militantes que están siendo juzgados, que van a ir a prisión, esperemos que no sea así, Fernando Esteche y Boli Lescano. Uno de ellos viene habitualmente a este seminario, por eso este año no pudo venir. Y acá en el seminario hay 2 compañeros de su organización, Ezequiel Lopardo y Florencia Prego, que están repartiendo unos folletos donde explican la causa judicial que le han armado a estos compañeros que protestaron porque asesinaron a un maestro. Los asesinos del maestro no van presos, pero sí quieren meter presos a estos muchachos. Entonces, los invito a que contacten con Florencia o con Ezequiel y ellos les explicarán bien la causa judicial. Me pidió Esteche que mencione esto y cumplo y lo menciono. Entonces, la conferencia sobre Simón Bolívar, ¿por qué dedicársela a Hugo Chávez? Me parece que Hugo Chávez, además de todas las razones que mencionó el profe, que las comparto en su totalidad, hizo un aporte no solo político a la historia de lucha de nuestros pueblos, sino también un aporte en el plano de la teoría, que es de lo que yo más o menos me ocupo, ¿no? En el plano de las ideas, de la batalla de ideas, como dice Fidel, porque Hugo Chávez reinstaló a nivel continental, y me animaría a decir mundial, una discusión, un problema que estaba ausente durante la década de los 90. ¿Sí? Ustedes recordarán que en los años 90, años nefastos, por lo menos para los argentinos, pero creo que para mucha otra gente también, de hegemonía del neoliberalismo a nivel mundial, no se podía ni mencionar la palabra socialismo. Era mala palabra, estaba prohibida por el índice de los que dominan el mundo. Y en el año 94, los compañeros zapatistas de acá, del país de ustedes, patearon el tablero, iniciaron esta resistencia mundial contra el neoliberalismo, por eso ganaron el consenso y la simpatía de todos los pueblos rebeldes y del progresismo a nivel mundial, cuestionando el neoliberalismo, pero nunca pudieron llegar, en mi opinión, respetuosa y humilde, que nunca pudieron llegar a plantear el socialismo, ¿no? Porque en la rebelión zapatista, hasta donde yo tengo entendido, el socialismo no estaba como parte de la agenda política. Fue Hugo Chávez y el proceso bolivariano el que reinstala la problemática del socialismo, el debate del socialismo, y ya no solo como una cuestión de académicos o de nostálgicos, sino en la agenda de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, y lo plantea como respuesta a esa pregunta que se había formulado el Foro Social Mundial. Ustedes recordarán que hizo famoso un planteo, otro mundo es posible, y no se respondía cuál era, no se sabía cuál era ese otro mundo posible. Bueno, el comandante Hugo Chávez se animó, no en nombre de la nostalgia de esa pared que se cayó en un barrio de Alemania, sino planteando hacia el futuro, se animó a responder que ese otro mundo posible es y debe ser el socialismo. Y creo que fue un aporte que hoy le debemos reconocer a la hora de hacer el balance y que se lo deberían hacer todas las corrientes, las que hemos simpatizado con Chávez y las que no, también se lo deben reconocer, ¿no? Creo que fue un aporte a nivel mundial, un antes y un después. Además de que se enfrentó con Estados Unidos, que se animó a decirle al presidente de Estados Unidos que olía a azufre donde él hablaba, no sé si se acuerdan, siempre con esa ironía que él tenía, acá huele a azufre, acá está el diablo, acá habló el presidente de los Estados Unidos. Animarse a decirle eso en la cara al dueño del planeta, ¿quién se animaba? ¿No?
desafió a este rey franquista, ¿sí? Hijo político de Francisco Franco, lo desafió por su insolencia en las reuniones internacionales. Bueno, hizo una serie de aportes enormes. Voy a Bolívar. Fue Hugo Chávez también el que reinstala la discusión sobre los orígenes de nuestras guerras de independencia. ¿Sí? Y no lo planteó en una cátedra universitaria, lo plantea en el movimiento popular, antes de que se pusiera de moda la discusión sobre el llamado bicentenario. Y nuestros enemigos, que saben hacer las cosas, porque por algo siguen dominando el planeta, ¿sí? Los estrategas del Pentágono, acertaron en el documento de Santa Fe 4, que si seguramente lo recordarán, y si no les sugiero, los invito a que lo relean en internet, el documento de Santa Fe 4, que le marca la agenda a los militares del Pentágono, porque las administraciones norteamericanas pasan, pero los cuadros del Pentágono quedan. En el documento de Santa Fe 4 se ubica a Simón Bolívar como un enemigo estratégico del imperialismo, en el lenguaje de ellos, de la democracia y del mundo libre. ¿Por qué? Como un enemigo actual, no solo como un enemigo histórico, porque del bolivarianismo nace, por un lado, Hugo Chávez y la revolución bolivariana en Venezuela, y por el otro lado nacen la FARC, la insurgencia comunista de Colombia. Por lo tanto, ellos dicen, en los documentos de Santa Fe 4, que la matriz ideológico, político y cultural, y también militar, de esa insurgencia en Colombia y en Venezuela, y con sus repercusiones en toda América Latina, es Simón Bolívar. Entonces, discutir a Simón Bolívar no es un problema de académicos, ni de historiadores, es un problema político. El Pentágono ubica en Bolívar un enemigo, como lo ubicó en la teología de la liberación, y como lo ubicó también en Antonio Gramsci. Dicho sea de paso, este señor que acaban de nombrar Papa fue un gran adversario de la teología de la liberación, como lo fue el Papa anterior, ¿no? En total sintonía con el imperialismo. Veían en los curas comprometidos, en los monjes, en las monjas, en los curas de barrio, en los curas de Villa Miseria, un enemigo. ¿Sí? Entonces el Pentágono no se equivoca cuando ve a la teología de la liberación como un motor de la revolución latinoamericana, cuando ve a Antonio Gramsci y cuando ve a Simón Bolívar. Por eso es que nosotros le queremos dedicar esta conferencia a Hugo Chávez, porque se animó a enfrentar ese pensamiento y a recuperar a Bolívar como alguien vivo. Y para eso vamos a plantear 8 hipótesis para discutir. Por la dinámica del seminario probablemente no se lo pueda discutir. Yo por lo menos lo tiro para la discusión, ¿no? Para el debate. Y quiero agregar una sola cosa más de Chávez. No se quedó en la reivindicación folclórica de Bolívar. Era un gran conocedor de verdad. Y tenía una lectura muy rica, muy detallada del proceso de la independencia. Cuando fue a nuestro país, por ejemplo, le rindió homenajes a Juana Zurduy, que era una de las mujeres guerrilleras del Alto Perú. En esa época no existía la Argentina, no existía Bolivia, era todo lo mismo. Una de las guerrilleras que encabezó la lucha durante varios años contra el colonialismo europeo. Era un conocedor muy en detalle de la historia latinoamericana y tenía una mirada muy rica, muy compleja, con muchos matices, no eran consignas de asamblea, porque, por ejemplo, se animó, que para el mundo bolivariano es casi un pecado, a reivindicar a un adversario de Bolívar, a un enemigo que fue un enemigo feroz. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de José Tomás Boves, que lideró unas guerrillas. Él era rubio y de ojos celestes, creo que de origen asturiano, por lo tanto europeo, pero encabezó un movimiento guerrillero popular de los llaneros de Venezuela, donde peleaban los negros, los mestizos, los zambos, los indígenas, contra los blancos, contra los mantuanos, que era la clase rica de Venezuela. Y José Tomás Boves mató una cantidad de gente terrible, una cantidad enorme, una guerra civil, una guerra social, como se la llamó. Y el presidente Chávez se animó públicamente, si ustedes ponen en el Google, en YouTube, los discursos de Chávez sobre Tomás Boves,
se animó a poner en discusión si era tan malo este Boves, como siempre habíamos leído en los libros de historia. Porque evidentemente era un enemigo de los patriotas, era un enemigo de los independentistas, pero encabezaba guerrillas de los más sumergidos de la tierra, de los esclavos, de los indígenas, de los siervos. Y Chávez, leyendo historiadores muy serios, como Uslar Pietri y Juan Bosch, planteó, no, en Venezuela hubo una guerra social y Boves no era un defensor del rey, era un defensor de los esclavos. Del lado de Bolívar, ¿quién peleaba al comienzo? La clase más rica, los blanquitos criollos que se los llamaba mantuanos. ¿Por qué? Porque sus mujeres usaban unas mantas muy ricas con las que iban a misa. Entonces, José Tomás Boves se oponía a ese mundo de los criollos ricos que sí eran independentistas, pero querían reemplazar la colonia europea por una burocracia criolla, dejando intacto el orden social. ¿Sí? Simón Bolívar se da cuenta de que si no libera a los esclavos no va a poder triunfar en las guerras anticoloniales, y a partir de ahí cambia completamente su concepción social de la independencia. Hugo Chávez lo planteó en discursos públicos, llamó a la reflexión, yo creo que tenía un conocimiento muy en detalle de este proceso. Por eso les recomiendo, si lo buscan en internet, esos discursos de Chávez todavía se encuentran, son cortitos, donde habla de José Tomás Boves. Y les recomiendo, si tienen ganas y tiempo, Telesur editó una película sobre Tomás Boves que se llama Taita Boves. También se encuentra gratis en internet. Vale la pena mirarla, para el que le interese los procesos de independencia, ¿no? No son problemas solamente de Venezuela o de Colombia, ojo, porque nos han educado en que Bolívar es un problema de dos países, Venezuela y Colombia. No es cierto, por lo menos nosotros planteamos como tesis en esta ponencia que el problema de Bolívar y de la guerra de la independencia es un problema continental. Continental por el proyecto que había, continental por los combatientes que pelearon y continental por la cantidad de países que se liberaron. No era un problema local. En los sistemas escolares nos han habituado a pensar la guerra de independencia latinoamericana a partir de los estados-naciones. Como somos más de 20 republiquetas, porque lamentablemente esa es la verdad, somos más de 20 republiquetas, no hemos logrado construir la gran nación latinoamericana que planteó Bolívar. En cada una de estas republiquetas hay sistemas escolares que le transmiten a los niños sus historias locales y el desconocimiento completo de lo que pasó en los demás países, ¿no? Entonces nosotros tratamos, desde nuestro punto de vista, de entender ese proceso de independencia a partir de estas 8 tesis. En primer lugar, ¿cuánto tiempo dura el proceso de independencia? Ya desde ahí hay una discusión y hay un debate, porque por lo menos en Argentina, creo que en Venezuela también, supongo que en México también, se habló del bicentenario a partir de 1810, como que la gran rebelión nació recién en 1810. La mirada europea, que es la que se sigue enseñando en las escuelas, en las universidades, en las academias militares y la que difunden los grandes medios de comunicación, nos dicen que la rebelión latinoamericana nace recién en 1810. ¿Por qué? Porque tienen una mirada eurocéntrica, europeísta. En Europa, el rey español, jefe del colonialismo español en aquella época, Fernando VII, había caído prisionero de un líder político-militar que fue muy famoso de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, que invadió una serie de países europeos expandiendo la revolución burguesa, y como el rey español cae prisionero, la historia eurocéntrica nos cuenta que ahí se inicia la independencia de nuestro continente, dependiendo como una variable subordinada, ¿sí?, como un coletazo deshilachado
de procesos políticos eurocéntricos. Nosotros seríamos hijos de Napoleón para esa mirada escolar, universitaria y mediática. Hijos de Napoleón que invadió España, España pierde su monarquía y a partir de ahí empiezan los líos en América Latina. Es una mirada falsa, porque las rebeliones de nuestro continente empiezan cuando llegan los conquistadores europeos. Tienen como mínimo 5 siglos. Los mapuches de lo que hoy se considera Chile pelearon, pero varios siglos antes de que apareciera 1810 y de que naciera el abuelo de Napoleón. Todos los líderes indígenas, voy a mencionar el más conocido, que ustedes lo deben seguramente conocer, Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, encabezó una rebelión continental en el sur de América en 1780, 30 años antes de que Napoleón hiciera de las suyas en la península ibérica. ¿Sí? Ahí comienza el ciclo de la independencia de nuestra América, con la rebelión de Túpac Amaru. 10 años después, en Haití, un país hoy pobre, oprimido, de los más pobres del continente, y encima que no le alcanza con ser pobre, que lo invaden con misiones supuestamente humanitarias, en Haití, la rebelión de los esclavos negros, con el guerrillero Macandal, que está en esa novela formidable de Alejo Carpentier, que se llama El reino de este mundo, si no la leyeron se las recomiendo. La rebelión de los negros de Haití comienza en 1790, 20 años antes de que Napoleón hiciera de las suyas en España. Y la historia sigue, no los voy a aburrir. Entonces, primera hipótesis, la independencia de nuestro continente no es un derivado de procesos europeos. Se nutre de rebeliones muy anteriores que cobran mayor intensidad con la caída del rey español en manos napoleónicas. Primer punto. Segundo punto, el bicentenario. ¿Hay que seguir pensándolo país por país o tenemos que plantearlo a escala continental? Bueno, nuestra hipótesis de lectura es que en las luchas actuales estos libertadores siguen presentes, por eso lo reconoce el Pentágono de Estados Unidos, los ideólogos del Pentágono, lo planteó Chávez, lo plantean la FARC, lo han planteado una cantidad enorme de movimientos sociales, porque la lucha fue desde el inicio continental. Es una construcción a posteriori, el Estado-Nación como republiqueta bananera separada de todos los demás. Hacer panteones locales con héroes locales, ¿no?, que desconocen la lucha de los demás compañeros de nuestro continente. Es una construcción a posteriori, donde intervino la mano pérfida de Gran Bretaña para dividir este continente y la mano de Estados Unidos. ¿Cuál fue el proyecto desde el inicio? El proyecto fue aglutinar grandes potencias en las metrópolis capitalistas y fragmentar a los países periféricos y dependientes, dividirnos. Por eso, de una sola gran nación que planteaba Bolívar en el Congreso de Panamá de 1826, hoy somos más de 20 países. No nos fragmentamos de casualidad. Hubo manos que intervinieron, diplomáticas, económicas, políticas y militares. Para darles una idea nomás, ¿cómo llamaba Estados Unidos? No ahora el Pentágono actual, hace 200 años. ¿Cómo se refería a Simón Bolívar? Decía que Simón Bolívar era un loco, el loco de Colombia lo llamaba, que estaba al frente de un ejército de negros. Y era peligrosísimo que un loco al frente de un ejército de esclavos liberados llevara el ejemplo a los negros de Estados Unidos. Porque no sé si ustedes habrán visto en el cine las películas de los shoppings. Estados Unidos, Hollywood, acaba de inaugurar la película Abraham Lincoln, haciéndole con sus violines, que siempre apelan a la emoción del público, para que se emocione, para que llore, le cantan loas hagiográficas a Abraham Lincoln por haber decretado en una enmienda a la Constitución de Estados Unidos la
abolición de la esclavitud. ¿En qué año? 1865. Simón Bolívar lo hizo medio siglo antes. ¿Dónde están las películas de Hollywood? ¿No? Y José de San Martín en el sur también liberó los esclavos 50 años antes que Abraham Lincoln. Pero en la concepción mediática, el héroe antiesclavista es Lincoln. ¿Sí? Lamentablemente, después habría que discutirlo, nuestro querido abuelo revolucionario Carlitos Marx le envió una carta de felicitación a Abraham Lincoln desde la Internacional, pero no le mandó ninguna carta, bueno, porque era muy chico, ¿no? Pero es verdad, no le podía haber mandado cartas porque no vivía en la época de Bolívar. Pero cuando escribió de Bolívar, escribió muy mal. Hacia el final voy a plantear eso, ¿no? Entonces, hipótesis 1. La independencia de América es un proceso continental. No se da país por país. Los ejércitos son continentales. ¿Sí? No llevan banderas de cada región. Son ejércitos continentales. Así fue el ejército libertador de Simón Bolívar, así fue el ejército de los Andes de San Martín. Segunda hipótesis. La independencia de América no es un producto subsidiario de la historia europea. Tiene antecedentes muy remotos de resistencias contra el colonialismo europeo. Lo que Simón Bolívar hace, lo que San Martín hace, lo que Mariano Moreno, Artigas, Toussaint de Louverture y todos los patriotas de inicios del siglo XIX hacen, es recuperar, incorporar las rebeliones indígenas y de los esclavos muy anteriores. ¿Sí? Los quilombos en Brasil. Yo le comentaba hoy a una compañera argentina, en el lenguaje popular de Argentina la palabra quilombo se usa muy a menudo. ¿Y con qué significado? Con un significado peyorativo. Esto es un quilombo, esto es un desorden. ¿Qué eran los quilombos? Eran las sociedades de negros y negras libres, cimarrones, que se escapaban del dominio colonial y organizaban sus propias sociedades con libertad. Sobre todo en el Brasil, aunque en el resto de América también existieron esas experiencias. Es un lenguaje de blanco, colonialista, decir que un quilombo es un desorden. No es un desorden, era un orden no colonial. ¿Sí? Bueno, esas rebeliones de los quilombos, de los esclavos negros, de los indígenas, fueron recuperadas en el proyecto libertador de San Martín, de Bolívar, de Artigas y de otros compañeros. Hay un historiador de triste prestigio en las universidades, que es el día de hoy que se sigue enseñando y que da vergüenza ajena que se siga enseñando, francés, que escribió un artículo en 1964, todavía es el día de hoy que se repite y circula en internet y a todos los muchachos y todas las chicas se lo siguen dando. Pierre Chaunu se escribe, Interpretación de la Independencia de América Latina. Dice este señor, que ha sido estudiado por generaciones en todo este continente, porque esos profesores coloniales lo daban, que la independencia de América no fue una conquista de los pueblos latinoamericanos, fue un regalo de Europa. América Latina no se independiza, es independizada, recibe pasivamente la independencia. Hoy en día es insostenible, empíricamente es insostenible, historiográficamente es insostenible y políticamente genera vergüenza y asco. Se sigue enseñando. Y tiene discípulos criollos estas tesis, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el obstáculo que deberíamos remover para poder afrontar de otra manera esta historia de las luchas de América Latina? Romper el obstáculo epistemológico que ningunea y desconoce las resistencias de nuestra América. ¿Qué significa la palabrita obstáculo epistemológico? Cuando uno pretende investigar o conocer, sea el pasado, sea el presente, puede meter la pata, puede cometer un error. Bien, todos podemos cometer un error. Cuando cometo el error por segunda vez, bueno, te equivocaste 2 veces. Ahora, cuando vos te equivocás 50, 60, 70 veces y el error persiste y se repite mecánicamente, eso dejó de ser un error. Eso ya es un obstáculo al conocimiento. Y es un obstáculo no casual o caprichoso. Es un obstáculo sistemático.
Eso es un obstáculo epistemológico, un obstáculo sistemático al conocimiento de la sociedad y de la historia. Bueno, desconocer que en nuestro continente hubo resistencias, hubo formas de lucha que combinaron los ejércitos regulares de San Martín, de Bolívar y de otros patriotas de Sucre, con fuerzas insurgentes, como las de Arismendi, las de Páez, Mariño en Venezuela, Juana Zurduy, Manuel Asensio Padilla en el Alto Perú, Argentina, Bolivia hoy en día, Arenales en el Perú. Desconocer ese proceso de formas multivariadas de lucha contra el colonialismo, por la independencia de este continente, es un obstáculo al conocimiento, es un obstáculo epistemológico. ¿De qué tipo? Eurocéntrico. ¿Sí? Hay una serie de autores, uno de ellos creo que estaba invitado al seminario que no pudo venir, Samir Amin, tiene un libro que se llama El eurocentrismo, crítica de una ideología. No es el único, hay mucha otra gente que ha investigado esto, ¿no? Frantz Fanon, ese gran compañero que fue después ideólogo de la Revolución de Argelia, los condenados de la tierra. Dice Fanon, los colonialistas no solo atacan el presente del pueblo sometido, se meten con el pasado, le tergiversan el pasado al pueblo sometido, le niegan su propia historia, para que el pueblo sometido no tenga identidad política y no tenga fortaleza para pelear, ¿no? Entonces, Samir Amin, Frantz Fanon, Aimé Césaire, mucha otra gente ha pensado este problema. Incluso en Estados Unidos, Immanuel Wallerstein, que no es un hombre políticamente muy radical, pero que en la teoría es bastante interesante, ha planteado que América Latina forma parte de un sistema mundial, ¿sí? Que no somos atrasados, subdesarrollados, con problemas de pobreza, explotación, porque somos tontos, sino porque estamos insertos en un sistema capitalista mundial. Y la conquista de América fue eso, ¿no? Carlitos Marx en El Capital, en el libro, en el tomo 1, el capítulo 24 del Capital, que es muy sencillo de leer, incluso el que nunca vaya a leer en su vida El Capital, porque es aburrido, yo le recomiendo que lea ese capítulo, que se puede leer como una película, es muy sencillo. Se llama La llamada acumulación originaria. Y Carlitos Marx cuenta ahí qué papel jugó la feroz conquista de América en el desarrollo del sistema capitalista mundial. Sin la conquista de América, sin el robo a los pueblos originarios, del oro en México, de la plata en el sur, no se hubiera podido construir el sistema capitalista mundial, ¿sí? Entonces, Wallerstein, Samir Amin, Rui Mauro Marini en su época lo hizo en Brasil, han planteado, retomando las enseñanzas de Marx, una nueva mirada de la historia, que nosotros creo que tenemos que recuperar a la hora de pensar, siguiendo esas enseñanzas de Chávez y de tantos otros patriotas latinoamericanos, mirar de otra manera la historia de este continente. Vamos a entender de otra manera y cómo el imperialismo estuvo desde el comienzo. Estados Unidos no empezó hoy en día a joder, ¿sí? Por algo este embajador norteamericano, William Tudor, en Lima, llamaba loquito a Simón Bolívar, ¿sí? Al frente de un ejército de negros. Para ellos era peligrosísimo. Bien, pensar la independencia a nivel continental, no subordinarla a Europa. Vino después, de la mano de las clases populares, de la mano de los pueblos rebeldes, vino una teoría de la que yo pertenezco y creo que gran parte de los que estamos acá tenemos una muy fuerte simpatía, que es el marxismo, ¿sí? Que llega a este continente de la mano de inmigrantes europeos, porque no nació acá, nació en Europa, y tuvo una marca de origen. En sus inicios, estos compañeros, con las mejores intenciones del planeta, traían una visión del marxismo muy esquemática, ¿sí? Muy esquemática, aplicaban los esquemas de la concepción materialista de la historia, que así se denomina la mirada de Marx sobre la sociedad de la historia, la aplicaban mecánicamente a América Latina. Y sacaban una serie de conclusiones muy erróneas, a nuestro modo de ver, para pensar este proceso. Por ejemplo, que la conquista de América era feudal. Se inventaban un feudalismo, como que acá hubiera habido lo mismo que en Europa. ¿Por qué? ¿Era mala gente? ¿Era mala gente? No.
las mejores intenciones y todo nuestro homenaje a esos precursores. Pero todavía no habían masticado bien el marxismo. Entonces, con las mejores intenciones llegaban a conclusiones bastante complicadas. Como tenían dos modelos, dos tipos ideales de sociedad y de revolución, ¿cuáles eran? La Revolución Francesa en la política y en lo social, la Revolución Industrial Inglesa en el plano económico. Eran los dos tipos ideales, los modelos Francia e Inglaterra. Los aplicaban mecánicamente a nuestra América y en general a todo el tercer mundo. Como no entraba en el esquema, ¿qué hago? ¿Me quedo con el esquema o violento la realidad? Y al principio se quedaron con el esquema, lamentablemente. Entonces, como no entraba, ¿cómo entender la sociedad incaica? ¿Cómo entender el sometimiento de los pueblos originarios? ¿Cómo entender la plantación esclavista que operaba con el látigo y la cadena, pero al mismo tiempo vendía sus productos en el mercado mundial y cotizaba en bolsa? ¿Cómo entender eso? ¿Qué feudalismo cotiza en bolsa? ¿Qué feudalismo produce no para el autoconsumo, sino para un mercado mundial? Eso no es feudalismo. Pero bueno, inventaron la tesis del feudalismo. Por suerte hubo un montón de compañeros posteriores que sin renegar de sus orígenes marxistas, con todo el respeto del mundo por los precursores, trataron de aplicar a Marx de otra manera, de usar el marxismo con otras herramientas. El más famoso de todos es un compañero peruano, José Carlos Mariátegui, que por eso mucha gente dice fue el fundador del marxismo latinoamericano. No porque haya sido el primero, sino por haber sido el primero que dijo el mundo indígena no estaba en Londres, no estaba en París. Hay que aplicarle otro tipo de pensamiento. No podemos aplicar esquemas mecánicos. Pero no fue el único Mariátegui. Lo menciono porque fue el más famoso. Pero, por ejemplo, hubo economistas como Sergio Bagú, economista e historiador, que puso en discusión esta hipótesis del feudalismo latinoamericano. Simón Bolívar no estaba peleando contra un feudalismo, era otro tipo de pelea. ¿Cómo entender a Bolívar desde la hipótesis del feudalismo? Si lo que había antes era feudalismo, entonces Bolívar es un burgués. Y si es burgués no tiene nada que ver con nuestra corriente. Y se armaban unos desbarajustes, ¿no? Bueno, Sergio, los voy a mencionar para no ocupar demasiado tiempo. Sergio Bagú, Economía de la Sociedad Colonial, trata de investigar y dice, lo que hubo en América Latina fue un capitalismo colonial, no feudalismo, capitalismo colonial. La esclavitud de nuestra América era una esclavitud que no tenía nada de feudal y sí todo de capitalista, dice Sergio Bagú. Me parece interesante. Rui Mauro Marini en Brasil, teórico de la dependencia, muy leído por Chávez. Yo lo escuché a Chávez muchas veces decir, viva la teoría de la dependencia. Yo estoy leyendo a los clásicos de la teoría de la dependencia. Lo he visto en el programa Lo Presidente, muchos encuentros con militantes intelectuales que hacía presidente Chávez. Era un gran lector Chávez. El homenaje a Chávez es también recuperar la lectura marxista de Chávez. ¿Sí? Chávez siempre en sus discursos que eran kilométricos, que imitaba a Fidel en eso, ¿no? En muchos de esos discursos siempre había una parte que decía, estuve leyendo tal libro y lo mostraba por la tele. ¿Sí? Recomiendo al pueblo que lea este libro. Siempre, un gran pedagogo popular. Y entre tantos libros que recomendó, recomendaba la teoría de la dependencia. Bueno, Rui Mauro Marini es uno de los más radicales de la teoría de la dependencia, que también cuestionó la hipótesis del feudalismo. Muchos más, un compañero chileno, Luis Vitale, militante que estuvo preso en los campos de concentración de Pinochet, también en sus libros de historia discute la hipótesis del feudalismo. Varios más. Otros esquemas que habría que poner en discusión, los menciono para ajustarme estrictamente al horario que me dieron. Esquema de revolución democrático-burguesa. ¿Sí? Como se tenía en aquella época, hace muchas décadas, antes del marxismo latinoamericano, se tenía como modelo el tipo ideal de Francia y de Inglaterra, se aplicaba mecánicamente acá, y Simón Bolívar y San Martín tenían que ser dos demócratas burgueses. ¿Sí? Casi la copia de lo que eran los franceses.
Pero acá tenía un contenido mucho más radical el proceso, mucho más radical. Al punto que Maximiliano Robespierre, ¿sí?, que toda la derecha europea lo ha insultado diciendo que era un terrorista, un tipo salvaje, que a mi modo de ver no lo era, ¿no? Los propios compañeros de España acaban de publicar hace muy poco tiempo los discursos de Robespierre. Robespierre, líder de los jacobinos en Francia, era anticolonialista y tiene un discurso formidable de 1791 donde le dice a la Asamblea Constituyente de París: ustedes tienen que elegir o la libertad o mantener las colonias. Yo voto a favor de la libertad. Hay que liberar las colonias. Pierde la votación Robespierre. La Revolución Francesa mantuvo las colonias. Tal es así que, para reprimir a los negros de Haití, mandó al cuñado de Napoleón con una expedición de miles de soldados, que fue derrotada por los haitianos, por suerte, pero que no, los derechos del hombre tan famosos de la Revolución Francesa no valían para el tercer mundo, eran para los blanquitos europeos, propietarios y varones, pero para los pueblos africanos no valía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y para nuestra América tampoco. Entonces las revoluciones de independencia fueron mucho más radicales, porque planteaban los derechos del hombre y del ciudadano. Tanto San Martín como Simón Bolívar como Mariano Moreno eran seguidores a muerte de Rousseau. Mariano Moreno incluso tradujo el contrato social y lo publicó en el Río de la Plata. Admiraban a Rousseau, admiraban a los jacobinos, admiraban a los más radicales de Europa, pero al mismo tiempo planteaban la descolonización, ¿sí?, la lucha contra el colonialismo y la libertad de los esclavos, que los propios burgueses de Francia no la admitían. Querían libertad para Europa, pero en África y en América Latina, sometimiento y esclavitud. Entonces, la hipótesis de que nuestras guerras de independencia fueron revoluciones democrático-burguesas, también habría que discutirla hoy en día, a mi modo de ver. Ni hubo feudalismo puro acá, ni hubo revoluciones democrático-burguesas. Había otro tipo de realidad, ¿sí?, que no se puede encorsetar en el lecho de Procusto, en el esquema simplificado de los tipos ideales de Europa. Por último, otro equívoco, pregunta clásica que se hacían nuestros maestros marxistas, a los que reconocemos y que siempre vamos a estar agradecidos, porque con ellos nos formamos, aún en discusión, ¿no? El mejor alumno es el que discute con su maestro. La pregunta equívoca siempre era, ¿y quién tenía un proyecto y un programa para desarrollar las fuerzas productivas? Pregunta equívoca, porque si uno le hace esa pregunta a Túpac Amaru, es probable que no tuviera un proyecto estricto y un programa para desarrollar las fuerzas productivas. Entonces, ¿en nombre del marxismo vamos a condenar las rebeliones indígenas? Gravísimo error. ¿Y los negros de Haití tenían un programa para desarrollar las fuerzas productivas? Habría que discutirlo. Los historiadores que han estudiado en serio la revolución haitiana, los jacobinos negros, tienen miradas diversas. Pregunta, si no tenían un programa para desarrollar las fuerzas productivas, ¿no hay que apoyar la libertad de los negros? ¿La emancipación de los esclavos haitianos? Y hubo toda una serie de historiadores marxistas, que no voy a dar los nombres porque no vale la pena, uno igual los quiere, pero que durante mucho tiempo, en nombre de Marx, legitimaban la dominación europea. Y en el caso nuestro de Argentina, llegaron al no sé qué palabra utilizar, ¿no?, al error mayúsculo, por ejemplo, de legitimar la guerra sanguinaria al Paraguay, una guerra que hicieron Brasil, Uruguay y Argentina, de la mano de Inglaterra, contra el pueblo paraguayo, que le aniquiló varias generaciones de gente en Paraguay, una guerra injusta, que fue cuestionada, por ejemplo, en aquella época por un escritor que se llamaba Alberdi, el crimen de la guerra, y sin embargo hubo historiadores marxistas que decían, no, estuvo bien esa guerra, porque desarrollaba las fuerzas productivas. Gravísimo error, pensar la historia latinoamericana a partir de ese esquema.
Bien, y 5 minutos y se cumple el horario. Las luchas de independencia, otra tesis, de las cuales Bolívar fue el principal, pero no el único. Las luchas de independencia, ¿eran nacionales? ¿Eran sociales? ¿Qué eran? En nuestra opinión, combinaban reivindicaciones nacionales y sociales al mismo tiempo, ¿sí? No en etapas diferentes, al mismo tiempo, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con la discusión de Trotsky y Stalin, de la Revolución Rusa. Es otro problema, es otro problema. Si uno lo trasplanta mecánicamente, saca las conclusiones más enloquecidas, ¿no? Pensando en los problemas del Partido Comunista Ruso, terminamos explicando la historia de América Latina. Y a mi modo de ver, hoy en día ya no podemos aceptar ese esquematismo, porque la historia real es que combinaban luchas nacionales y sociales, ¿sí? Bolívar, desde el inicio, no tuvo en su cabeza el proyecto de revolución social y nacional al mismo tiempo. Al comienzo era un seguidor de Miranda. Ustedes habrán escuchado hablar de Miranda, el presidente Chávez lo admiraba mucho a Miranda, ¿sí? Miranda quería la libertad de todo este continente. Él fue el que se le ocurrió esos colores de la bandera, ¿no? Amarillo, azul y rojo. A Miranda fue. Él fue el que planteó la idea de la patria grande. No es de Bolívar, es de Miranda. Era un tipo formidable. Pero Miranda creía que la fuerza principal de los ejércitos de liberación tenía que venir de Europa y de Estados Unidos. Se la pasó recorriendo las cortes europeas y fue también a Estados Unidos pensando que las legiones británicas iban a ser la fuerza principal en la independencia contra España. Bolívar lo siguió al comienzo y fracasaron. Las primeras experiencias independentistas fueron rotundamente aplastadas por los colonialistas de Europa. Bolívar se exilia ¿dónde? En Haití. Fue a buscar refugio al país más pobre de América, pero donde los negros esclavos estaban liberados. Y él mismo dice en una cantidad enorme de cartas y de proclamas, que no les voy a mencionar para no extenderme, que somos hijos de la independencia de Haití, y que él se consideraba un discípulo de Alexander Pétion, que era uno de los negros esclavos que encabezó la rebelión y que lo apoyó innumerables veces a Bolívar. A partir de su experiencia de Haití, descubre, no lo sabía desde el comienzo, por eso tampoco tenemos que hacer, siguiendo el método de Chávez, una mirada hagiográfica de Simón Bolívar. Bolívar no era un santo, Bolívar era un hombre común, como tantos otros, pero tuvo la lucidez política de darse cuenta que no podíamos ser libres e independientes manteniendo la esclavitud, como hacía Estados Unidos, porque los yanquis se independizaron de Inglaterra y mantuvieron la esclavitud durante casi un siglo. Bolívar, mucho más radical a nuestro modo de ver. Acá hay compañeros de Estados Unidos, ¿no?, que deben conocer mejor el tema, me gustaría conocer su opinión. La mirada de los marxistas y comunistas de Estados Unidos. 2 minutos, Néstor, sí, 2 minutos. En mi opinión, era mucho más radical Bolívar, era mucho más radical, porque yendo a Haití se dio cuenta que si no liberaba a los esclavos, no se podía emancipar el continente. Y en 1816 regresa a Venezuela, libera a los esclavos, y a partir de ahí, la principal fuerza social de los ejércitos libertadores son los negros, los mestizos, los zambos, los indígenas y todo el mundo de las pobrerías, los llaneros de Páez, ¿sí? En el sur, San Martín hace exactamente lo mismo. Entra a Perú y lo primero que hace, decreta la libertad de los esclavos. Entonces, hipótesis general, la fuerza social de los ejércitos de liberación de este continente fue desde el inicio una fuerza social popular, ¿sí? Y la doctrina que guió a Simón Bolívar a partir de la liberación de los esclavos, y que fue la doctrina que guió San Martín también, y creo yo que el que mejor la elaboró fue Mariano Moreno, que por eso los asesinaron, lo envenenaron muy tempranamente, en 1811, en un libro que les recomiendo, está en internet gratis, es cortito, se llama Plan Revolucionario de Operaciones. Mariano Moreno lo escribió, el líder de la Revolución de Mayo,
en el Río de la Plata, el fundador de las Fuerzas Armadas Argentinas, que la propia burguesía argentina después desprecia y no se quiere hacer cargo porque el tipo era muy radical. En el plan revolucionario de operaciones, Mariano Moreno sistematiza a nivel teórico lo que Simón Bolívar va a llevar a la práctica, y San Martín también, y Artigas, y todos estos patriotas, que es lo siguiente, con esto termino: la doctrina revolucionaria del pueblo en armas. Las guerras de independencia fueron llevadas a cabo por el pueblo en armas. No fueron guerras de criollos blanquitos, como muchas veces nos explicaron en la escuela. Se equivoca el ejército argentino, que todavía al día de hoy, sus dirigentes que dirigen el Instituto Nacional Sanmartiniano, han dicho hace poquitos años, un par de años, que sostener que el general San Martín es hijo de una indígena es producto de una conspiración subversivo, terrorista, izquierdista, indigenista. Todavía hoy siguen diciendo eso, porque hay muchas investigaciones históricas, por ejemplo una del profesor Hugo Chumbita, que demuestra que la mamá de San Martín era una indígena guaraní, y que después ese niño bastardo, ilegítimo, como se lo llamaba en esa época, es adoptado por la familia San Martín, porque su verdadero nombre no es San Martín, es adoptado y llevado a Europa, pero tenía tez oscura, era un muchacho que le hablaba en idioma indígena a los combatientes, ¿sí? Entonces, las Fuerzas Armadas Argentinas y el Instituto Nacional Sanmartiniano y la Academia Nacional de la Historia todavía hoy siguen diciendo que plantear que San Martín era hijo de una indígena es atentar contra la patria y es producto de la conspiración izquierdista e indigenista, ¿no? Y en la Academia Nacional de la Historia de Colombia y de Venezuela pasan cosas similares. Lo recontra insultaron a Chávez cuando Chávez sostuvo que el último Bolívar no se sabe si murió de tuberculosis o no. Por eso ustedes los venezolanos saben, y todos lo hemos visto en la tele, a través de Telesur, que sacaron el cadáver de Chávez, le hicieron todo un análisis de ADN, y lo que yo he leído, por lo menos la información que yo tengo, es que no hay certeza de que haya muerto de muerte natural de tuberculosis, con un equipo científico internacional. Entonces no se sabe de qué murió Bolívar. Cuando lo planteó Chávez, la Academia Nacional de la Historia de Colombia lo insultó a morir. La Academia Nacional de la Historia de Venezuela también lo insultó. La Academia Nacional de la Argentina también insulta a los que plantean estas tesis, ¿sí? Mariano Moreno también lo envenenaron, a Sucre también lo asesinaron, a Monteagudo lo apuñalaron. Gran parte de estos patriotas fueron asesinados. Entonces termino con esta tesis: las burguesías latinoamericanas nunca apoyaron el proyecto independentista, porque fueron burguesías dependientes, porque fueron burguesías que estructuralmente eran socias menores del capitalismo europeo. Les quedó muy grande el proyecto independiente. Por favor. Termino con esto. Les quedó muy grande el proyecto de Bolívar y San Martín. Las burguesías hasta el día de hoy no se los aguantan. Por eso creo que los herederos y las herederas de Simón Bolívar, de San Martín, de Artigas, de toda esta gente, son los que luchan hoy por la patria grande y el socialismo. Muchas gracias.